A ver, imagina una cosa. Tienes una foto antigua, de estas de tus abuelos, llena de ruido, de grano. Quieres limpiarla, claro, pero cada vez que lo intentas con un programa, ¿qué pasa? Pues que los bordes se vuelven borrosos, pierdes todos los detalles importantes. ¿Y si te dijera que existe un método matemático que puede quitar todo ese ruido y a la vez hacer que los bordes se vean todavía más nítidos? Hola, y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo científico de Zhu-Ying Liu y Hui Yang, que a primera vista, la verdad, parece súper denso, pero esconde unas soluciones elegantísimas a problemas muy del día a día. Totalmente. Nuestro objetivo de hoy es desgranar una técnica de optimización que de entrada parece ir contra toda lógica. La idea es coger funciones que son fáciles, por así decirlo, complicarlas a propósito cortándolas y descubrir que la suma de todas esas complicaciones nos permite resolver problemas reales de una forma, pues, sorprendentemente eficaz. Vale, pues vamos a empezar por ahí, por el principio, por esas funciones fáciles. El punto de partida son las funciones convexas. En el mundo de la optimización, una función convexa es como un valle perfecto, ¿no? Con un único punto en el fondo. Encontrar ese mínimo es muy sencillo. Es casi como dejar rodar una pelota colina abajo. Siempre, siempre va a llegar al punto más bajo. Correcto. Es un problema que está muy bien definido y que computacionalmente se puede tratar. Los algoritmos saben perfectamente cómo llegar a ese punto de forma eficiente. No hay sorpresas, no hay misterio. Pero la genialidad de este artículo está en un giro. Le dan una vuelta. Se preguntan qué pasa si cogemos estas funciones tan sencillas y las truncamos. O sea, las cortamos en un cierto nivel. Digamos que a partir de un valor, la función de repente se aplana por completo. Y lo más importante, ¿qué pasa si luego sumamos varias de estas funciones ya modificadas? Y la respuesta es que el paisaje cambia de forma radical. La figura 1 del artículo lo muestra de una manera muy visual. Partimos de dos funciones súper simples, una azul y una roja, que han sido truncadas. Por separado, bueno, siguen siendo sencillas, pero al sumarlas, la función que resulta, que es la línea negra, es de repente un terreno lleno de valles y colinas. Ya no hay un único punto más bajo, ahora hay múltiples mínimos locales. Pasamos de un simple valle a toda una cordillera. Y es justo ahí, en esa complejidad, donde está la potencia para modelar problemas del mundo real, que, vamos, raramente son tan sencillos como un único valle. Ese caos aparente es útil. Lo que es fascinante, y a la vez un poco problemático, es que este pequeño truco de truncar y sumar nos saca de golpe del mundo feliz de la optimización convexa y nos mete de lleno en la ciénaga de los problemas NP duros. El propio artículo lo admite desde el principio. Y eso no es un detalle menor, para nada. A ver, expliquemos bien qué significa eso, porque es la madre del cordero. ¿Qué implica que un problema sea NP duro? Pues significa que, en términos generales, no existe un atajo conocido. No hay una fórmula mágica para encontrar la solución óptima de forma garantizada y eficiente. Encontrar el valle más profundo en esa cordillera que hemos creado es computacionalmente carísimo. A medida que el problema crece, o sea, más funciones, más dimensiones, el tiempo que necesitas para garantizar que has encontrado la mejor solución se dispara de forma exponencial. Es como buscar una aguja muy específica en un pajar que no solo es gigante, sino que duplica su tamaño cada vez que le añades un poquito más de paja. Y ahí está la paradoja. Crean una herramienta súper potente para modelar la realidad, pero al hacerlo, convierten un problema fácil en uno que en teoría es intratable. Y aquí es donde entra su jugada maestra. No intentan resolverlo con una fórmula mágica que no existe. Proponen una estrategia de divide y vencerás. Un momento. A ver, particionar el problema suena muy bien en teoría, pero ¿no estás simplemente creando miles de problemas más pequeños que luego tienes que gestionar? Suena a que estás cambiando un problema intratable por una auténtica pesadilla logística de seguimiento de soluciones. No veo claro cómo eso es más eficiente que, no sé, buscar a ciegas. De cualquier manera, se dan cuenta de que, aunque el paisaje global es una cordillera, o sea, NP duro, si lo divides usando los límites de las funciones originales, cada uno de esos trocitos individualmente vuelve a ser un valle simple y convexo. El problema global es dificilísimo, pero localmente, en cada una de esas regiones bien definidas, vuelve a ser fácil de resolver.
Su algoritmo no es una fórmula, es un mapa inteligente. Identifica todas estas regiones, encuentra el punto más bajo en cada una, que es rápido, y luego simplemente compara todos esos mínimos locales para ver cuál es el más bajo de todos, y ese es el mínimo global. Entendido. Vale. No es una búsqueda a ciegas, es una exploración sistemática. Descomponen el problema intratable en un montón de problemas tratables y luego comparan los resultados. La pregunta del millón, claro, es si esa descomposición y la posterior comparación son de verdad más rápidas que los métodos que ya existen. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no es solo un ejercicio teórico, tiene aplicaciones, bueno, increíblemente prácticas. La primera que proponen es la detección de datos atípicos, los famosos outliers. Imagina que estás analizando datos de ventas y hay errores de transcripción, pues un 0 de más, un 0 de menos. Esos datos raros pueden destrozar por completo cualquier análisis estadístico. Te desvían las medias, te falsean las tendencias. Sí. Es un problema clásico y muy peleagudo en estadística. Un solo valor erróneo puede invalidar un modelo predictivo entero. Vaya tela. Pues bien, su método permite identificar esos outliers de forma muy robusta. El artículo destaca que evita dos problemas muy comunes. Uno es el enmascaramiento, que es cuando un dato atípico es tan extremo que oculta otro, que también lo es. Y el otro es el swamping, que es lo contrario. Un dato bueno parece malo simplemente por la influencia de los outliers de verdad. Este modelo parece ser muy bueno distinguiendo el grano de la paja. Las aplicaciones son muy atractivas, desde luego, sí, pero su planteamiento para detectar los outliers es delicado, por decirlo suavemente. En su modelo estadístico introducen tantos parámetros nuevos como observaciones hay en los datos. Esto crea lo que en estadística se llama un modelo no identificable. Espera, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Que el modelo tiene como demasiada libertad y podría dar múltiples respuestas correctas a la misma pregunta? Exactamente. Imagina que te digo x más y es igual a 10 y te pido los valores de x e y. Hay infinitas soluciones. El modelo es no identificable porque no hay información suficiente para fijar una única respuesta. Normalmente, esto es una bandera roja en estadística. Su éxito aquí depende totalmente de que el truco de la penalización, que es precisamente esta suma de funciones truncadas, funcione como una especie de guía invisible que empuje la solución hacia donde ellos quieren. O sea, a un estado donde la mayoría de esos parámetros extras sean 0, y así identifican los outliers. Es una apuesta metodológica, muy audaz. Entiendo el riesgo en la parte estadística, pero me imagino que esa misma sensibilidad a los parámetros es un problema también en la segunda aplicación, la restauración de imágenes, que fue el gancho con el que empezamos. Así es. La segunda aplicación es esa, la restauración de imágenes y señales. Y aquí volvemos al problema de la foto antigua. Este algoritmo puede coger esa imagen llena de grano y limpiarla, pero con una habilidad especial, es capaz de preservar perfectamente los bordes definidos. Me recuerda cuando intento usar el reductor de ruido automático en el móvil. A veces funciona, pero otras veces la cara de mi sobrino acaba pareciendo una acuarela, ¿sabes? Este método parece evitar justo eso. Distingue entre regiones suaves, que hay que limpiar a fondo, y los bordes nítidos, que hay que preservar intactos. Es como si tuviera un entendimiento contextual de la imagen. Exacto. Pero aquí se plantea la misma pregunta clave. Los resultados, tanto en las fotos como en los datos, dependen crucialmente de unos parámetros de ajuste, que en el artículo se mencionan como W y lambda. Estos parámetros le dicen al algoritmo qué tan importante es la limpieza frente a preservar los datos originales. En la práctica, encontrar los valores correctos para estos parámetros puede ser un arte oscuro que requiere mucha experimentación. El artículo no detalla un método automático para encontrarlos, lo que me lleva a preguntar, ¿qué tan fácil es de aplicar para alguien que no sea un experto en este campo? Es una pregunta pertinente. Pero, a ver, ¿es ese arte oscuro un defecto fatal o es algo común en este campo? Muchos algoritmos de machine learning también requieren un ajuste de hiperparámetros muy fino. ¿Es esto diferente o es simplemente la norma cuando buscas este nivel de rendimiento? Es la norma en la vanguardia, sí, pero es una norma que a menudo se pasa por alto al presentar los resultados. Un algoritmo puede parecer mágico en un paper, pero si requiere que un doctor en la materia se pase una semana ajustándolo para cada nuevo problema, su utilidad práctica se reduce drásticamente. Ahí está la cuestión.
Para una app comercial, por ejemplo, necesitarías o bien un sistema de autotuning, que no proponen, o bien encontrar un conjunto de parámetros suficientemente buenos que funcionen para la mayoría de las fotos. Es factible, pero no es tan plug and play como los resultados podrían hacer creer. Aún así, aunque el ajuste sea manual, los resultados experimentales que presentan son difíciles de ignorar. En la figura 3 comparan su método para detectar outliers, la línea verde, con otros 4 métodos ya establecidos. A medida que aumenta el porcentaje de datos anómalos, la mayoría de métodos se hunden, sus tasas de error se disparan. El suyo, en cambio, se mantiene increíblemente bajo y estable. Los supera con una claridad pasmosa. Y en la restauración de imágenes, la evidencia visual de la figura 7 es simplemente incontestable. Muestran la imagen original, luego la misma con ruido, después el resultado de limpiarla con un filtro gaussiano estándar, que es lo que usaría la mayoría, y finalmente el resultado con su algoritmo. La del filtro gaussiano está completamente borrosa. La de ellos es nítida, limpia. Es que es espectacularmente mejor. De acuerdo. Los resultados visuales son impresionantes. Pero conectemos esto con cómo funciona el algoritmo. La idea de dividir el espacio en regiones convexas es elegante, sí, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. La figura 2 lo visualiza bien para 2 dimensiones. 3 elipses se cruzan y dividen el plano en 8 regiones. En 2D es intuitivo. Puedes dibujarlo, mapearlo. Pero intuyo que aquí viene el pero. El pero es la escalabilidad. Y es un pero del tamaño de un elefante. El propio artículo admite con total honestidad que en 3 o más dimensiones este enfoque se vuelve progresivamente complicado e ineficiente. La complejidad del mapa de regiones explota. El número de intersecciones y de regiones se vuelve inmanejable. Esto no es un pequeño inconveniente, es una barrera fundamental. Significa que su algoritmo, perfecto y exacto, solo funciona para problemas de juguete, de 2 dimensiones. ¿De qué sirve una solución perfecta si no la puedes aplicar a problemas reales? Totalmente. Y son muy honestos al respecto. Saben que su método exacto solo es viable en dimensiones bajas. Por eso proponen una solución de compromiso para las dimensiones altas, que es precisamente donde están los problemas interesantes. Una imagen de 256 por 256 píxeles es un problema de 65.536 dimensiones. Mapear eso es imposible. Entonces, ¿cuál es esa solución de compromiso? ¿Qué sacrifican por el camino? Sacrifican la garantía de perfección. Proponen un algoritmo que se llama descenso por coordenadas cíclicas. La idea es muy inteligente. En lugar de intentar resolver el problema de 65.000 dimensiones de golpe, congelan todas menos una y resuelven el problema para esa sola, para un solo píxel. Como es un problema de una dimensión, pueden usar su algoritmo exacto y rápido para encontrar la solución perfecta para ese único píxel, manteniendo todo lo demás fijo. Luego congelan esa nueva solución y pasan al siguiente píxel, y repiten el proceso cíclicamente hasta que la solución global deja de mejorar. Renuncian a la garantía de optimalidad global, que era el gran atractivo teórico del método. Es una concesión pragmática, totalmente comprensible, pero es crucial entenderla. Significa que para los problemas más complejos no están encontrando la mejor solución posible, sino una que es muy buena. Exacto. Y esa distinción es clave en el mundo real. Para una empresa que procesa millones de imágenes, una solución que es un 99% óptima y tarda un segundo es infinitamente más valiosa que una solución 100% perfecta que tarda una hora. Es el clásico dilema entre lo perfecto y lo práctico, y ellos apuestan por lo práctico. Una apuesta razonable. La pregunta ahora es, ¿cuán buena es esa solución muy buena y cuán práctica es en términos de velocidad? Pues vayamos a la prueba de fuego. Los experimentos. Los resultados son rotundos. Primero, en 2D, donde su método es exacto. En la figura 5 lo ponen a competir contra otros 5 métodos. Generan problemas de complejidad creciente. El resultado es demoledor. Su algoritmo tuvo una tasa de éxito del 100% en encontrar el mínimo global siempre. Los demás empezaban a fallar estrepitosamente a medida que el problema se complicaba. Es lo que cabría esperar de un algoritmo que garantiza la solución global frente a otros que son heurísticos o aproximados, claro. La ventaja es clara en ese escenario controlado. Pero el verdadero test está en las dimensiones altas. Más de 100 dimensiones. Comparan su algoritmo aproximado, el de descenso por coordenadas, con los demás.
No solo es el más preciso, con el menor error y la mayor tasa de éxito, con un 84%, es que es espectacularmente más rápido. Su algoritmo tarda de media 0,04 segundos. Sus competidores más cercanos tardan 0,3, 1,5, 12 e incluso 61 segundos. Es órdenes de magnitud más veloz. Esos números de rendimiento son impresionantes, no hay duda. La combinación de precisión y velocidad es muy potente. Pero, y aquí vuelvo a mi punto anterior, hay que leer la letra pequeña. En la descripción de los experimentos se especifica que los parámetros de ajuste, SW y S-lambda, se establecieron empíricamente. ¿Es cierto? ¿Lo mencionan? Los parámetros, los resultados son fantásticos, pero no te dice cómo automatizar esa elección, que es el gran desafío para que alguien pueda aplicarlo en el mundo real a un nuevo problema. Entonces, esto limita su aplicabilidad real. ¿Significa que solo un laboratorio con expertos en optimización puede usar esta herramienta o podría una desarrolladora de software normal integrarla en, por ejemplo, una aplicación de retoque fotográfico? Esa es exactamente la cuestión. No diría que la limita, pero sí que añade un paso crucial que no está resuelto en el artículo. Una desarrolladora podría usarla, pero probablemente tendría que dedicar un tiempo considerable a la experimentación para encontrar un conjunto de parámetros que funcionen bien para la mayoría de los casos de uso de su aplicación. No es un componente que se pueda simplemente arrastrar y soltar. La herramienta es muy potente, pero requiere un artesano hábil para sacarle el máximo partido. Vale, creo que tenemos una visión bastante completa. Recapitulemos. ¿Cuáles son las claves que nos llevamos de este análisis? Primero, la idea de minimizar la suma de funciones convexas truncadas es una herramienta sorprendentemente potente para modelar problemas del mundo real que son inherentemente complejos, no convexos. Desde limpiar datos hasta restaurar imágenes con una calidad asombrosa. Segundo, hemos visto que aunque el problema general es computacionalmente muy difícil, del tipo NP duro, los autores presentan un doble enfoque muy inteligente. Por un lado, un algoritmo que lo resuelve de forma exacta y garantizada, pero solo en dimensiones bajas. Y por otro, un algoritmo aproximado, pero increíblemente rápido y eficaz, para los problemas de altas dimensiones que encontramos en la práctica. Aceptan el compromiso entre perfección y pragmatismo. Y tercero, los experimentos demuestran que sus métodos, en sus respectivos dominios, superan a las alternativas que existen. A veces en precisión, pero casi siempre en una velocidad que es simplemente apabullante, lo cual es fundamental para aplicaciones como el procesado de imágenes a gran escala. A pesar de los matices sobre el ajuste de parámetros, los resultados son muy sólidos. Exacto. Es un trabajo muy completo que aborda la teoría, el algoritmo y la validación experimental de forma muy sólida, siendo además transparente sobre las limitaciones de cada enfoque. El artículo termina con una sugerencia que, la verdad, me ha dejado pensando. Dicen que, dada la flexibilidad de este tipo de funciones para crear paisajes complejos, cualquier problema de la difícil clase NP podría, en teoría, reformularse de esta manera. Esto me deja con una pregunta. Si podemos empezar a aproximar problemas increíblemente complejos como el del viajante de comercio o la planificación logística, con estas sumas de funciones sencillas y truncadas, ¿podríamos estar ante una nueva herramienta? ¿Una especie de navaja suiza matemática para abordar una clase enorme de problemas de optimización que hoy por hoy consideramos casi intratables? Es una idea muy provocadora. Convertir problemas de lógica o de combinatoria en problemas de minimización geométrica que, aunque difíciles, podemos empezar a atacar con estas nuevas técnicas. No es una solución mágica, ni mucho menos, pero podría abrir una nueva avenida de investigación para problemas que llevan décadas estancados. Un camino fascinante, sin duda. Una pregunta para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.